Una pareja decide hacerse un tratamiento de inseminación para tener un hijo. El procedimiento va normal y todo ocurre como es de esperarse. La esposa queda embarazada y de forma completamente normal da a luz. Pero al realizar el examen de ADN, como suele ser necesario en estos procedimientos, se enteran de que el padre no es el papá del bebé. Esta situación alerta a la familia. ¿Cómo puede estar pasando esto? Por lo que deciden demandar al laboratorio de inseminación que realizó el procedimiento. Quizá utilizaron el semen equivocado y por eso el papá no es el padre biológico. Pero el laboratorio se niega a aceptar el error. Para ellos era imposible que algo como aquello hubiese ocurrido. Pero, si el papá no era el padre real, ¿quién lo era? ¿Qué genes constituían el ADN del bebé? Al realizar las pruebas pertinentes, se dieron cuenta de que el papá en realidad era el tío del bebé. Pero el misterio es que el papá no tenía hermanos. Entonces, ¿cómo puede un hombre que nunca existió haber tenido un hijo? No se trata de ciencia ficción. Y lo más interesante de todo es que este tipo de casos son muy difíciles de descubrir, pero lo seguro es que ocurren con más frecuencia de la que creemos. Hoy vamos a hablar de varias cosas, así que no te preocupes, hoy vas a conocer cómo una persona inexistente puede tener un hijo. Los exámenes de ADN y de paternidad son bien conocidos porque suelen traer noticias controversiales e inesperadas. Y definitivamente lo que ocurrió aquí ciertamente dio que pensar para esta pareja, ya que los exámenes de ADN solamente indicaban que el niño tenía 10% de parentesco en su ADN en relación al padre, por lo que no podía considerarse el papá del bebé, por lo que la pareja temía que el laboratorio de fertilidad había utilizado esperma equivocado. Y en relación a eso, contrataron a un abogado, el cual le escribió a Barry Starr del blog de Ask a Geneticist. Starr también era en ese entonces el señor Director of Educational Outreach Genetics Department, Stanford University School of Medicine, que según Google Traductor es director de extensión educativa, Departamento de Genética, Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Es decir, que su opinión cuenta, y que no era un don nadie dentro de la situación en materia. El asunto es que el señor Barry les recomendó hacerse un test llamado 23andMe. Y este tipo de test, 23andMe, consiste en dar muestras de saliva, las cuales serán evaluadas con parámetros genotípicos para determinar todo tipo de información en base a los genes estudiados. Y en base a ello, comprobarlos con una especie de sistema de datos de todo tipo. Y allí, así determinar qué tanto porcentajes tienes de algún lugar específico y saber de dónde vienen tus genes en el pasado. Pero también determinarlo con ciertas características genéticas en personas que han sufrido ciertas enfermedades específicas y así poder decirte a qué enfermedades eres más propenso o funcional. También a ciertas debilidades corporales y esas cosas. Como siempre digo, no soy un experto en esta materia y lo que estoy diciendo es muy resumido. Pero puedo decirte que según información entregada por ellos mismos, el examen tiene una precisión del 99% en términos de información de salud, pero que no reemplaza ver a un médico, sino que solamente da información sobre qué cambios debes hacer en tu vida para vivir más sanamente. Así que puedes verlo más como si fuera una herramienta. Pero, por cierto, ¿recuerdas lo que te dije de que comprueban la información estudiada con una base de datos? Bueno, resulta que han estado involucrados en cierta controversia, ya que se ha demostrado que estaban vendiendo información de estadísticas a ciertas empresas farmacéuticas, las cuales comenzaron a aumentar los precios de ciertos medicamentos dentro de poblaciones específicas. Es decir, que si una población está genéticamente más propensa a enfermarse del estómago, medicina como omeprazol iba a ir subiendo poco a poco de precio. Es solo un ejemplo, pero ya entiendes el punto. Al final, toda esa controversia da para otro video, así que para no salirme del tema, volvamos al 23andMe. El test consiste en generar esta comparación entre los genomas de ambos padres y el bebé, a fin de concretar las similitudes y ofrecer un porcentaje de parentesco para determinar un resultado. Mientras que los test de paternidad comunes evalúan ciertas docenas de genomas, el test 23andMe evalúa miles,
ofreciendo más precisión, por lo que cuando llegó el resultado, el señor Barry Starr lo interpretó así. El asunto es que si se tratase de una relación padre-hijo, deberías tener 50% de parentesco dentro del ADN en general. Pero cuando el resultado es 25% o menos, se trata de un tío o una tía. Así que el resultado de este examen determina que se trata de tío, ya que el porcentaje de parentesco va desde el 10% hasta el 25%. Por lo que se realizaron pruebas en el padre, y se determinó que dentro de su esperma había un 90% de alguien más, y un 10% de él mismo. Lo cual fue absolutamente sorprendente, y generó que el señor Barry cante eureka cuando lo descubrió. Resulta que el papá del bebé se trata de una quimera. Una quimera se refiere a la criatura de la mitología griega, una criatura híbrida. Dentro de este señor se encontraba el ADN de dos personas distintas. Es decir, que durante los inicios de su gestación iban a nacer gemelos disigóticos, es decir, mellizos, que en lugar de ser idénticos iban a ser diferentes, ya que se trata de dos fecundaciones simultáneas con distintos óvulos y esperma. Pero dentro de la gestación, uno de los embriones muere, y cuando eso pasa suele absorberlo de vuelta a la madre o el feto restante. En este caso ocurrió eso. Y lo sorprendente fue que el receptor absorbió células germinales, las cuales son responsables por desarrollarse en el área de reproducción, ovarios o testículos. Lo que significa que esa parte específica del cuerpo de este señor estaba constituida por un ADN diferente, por lo que, teóricamente, este señor era el papá del bebé, pero más concretamente en términos de ADN, el verdadero padre era su hermano no nacido, ya que la mayor parte de su ADN estaba compuesta por él. Ahora, esta historia es extraña por sí sola, pero las quimeras no son tan extrañas, y en realidad hay muchas más de ellas de lo que suele parecer. Es solamente que son difíciles de detectar, por todo lo que significa hacerse pruebas y todo eso. Y aunque este caso haya sido extraño, también tengo que contarte que lo mismo ocurrió con Lydia Fairchild. Una señora que tenía 2 hijas y se encontraba embarazada de la tercera, cuando se divorció de su esposo. Cuando lo hizo, decidió hacer lo que era necesario y demandó a su ex esposo presentando el enforzamiento de manutención de menores. O sea, básicamente le dijo: qué risa que me da, porque te veo en el juzgado, y ahí vamos a arreglar que me des toda la mantención, guacho gato, dame la mantención, vigilante, toda la mantención, hijo de tranza, dame la mantención, reguariñá, pim, pum, pan, cagaste, dame la mantención. Cuando decidió hacer esto en el año 2002, le solicitaron una prueba de paternidad para ambas de sus hijas, como suele ser el procedimiento de rutina en estos casos. Y lo que ocurrió fue que mientras que el padre resultó ser el padre de ambas niñas, ella resultó no ser la madre de ninguna, por lo que el ex esposo fue el que le dijo: no necesariamente, porque ahora Lydia se encontraba frente a una acusación por estafa de gestación subrogada. Es decir, que ella había tenido las hijas de otra mujer, lo cual no tenía mucho sentido, pero al tratarse de una defensa era lo que estaba persiguiendo el abogado en contra. Por lo que el juez, al verla en estado de embarazo, ordenó que apenas dé a luz, le sea extraído ADN al bebé y que fuera comprobado con el de la madre al instante para salir de dudas. Cosa que se hizo, y los resultados arrojaron lo mismo. El padre era el padre, pero la madre no era la madre. Por lo que se determinó que el quimerismo podría tener algo que ver en este caso, y se realizaron pruebas de ADN a más miembros de su familia, y entonces lo hicieron así. El ADN de las niñas sí congeniaba correctamente con los de la abuela, la madre de Lydia Fairchild, y los de la madre congeniaban con los de la abuela. Pero las muestras de cabello y piel de Lydia no congeniaban con los de sus hijas. Por lo tanto, la abuela sí era correcta. Luego siguieron investigando y le hicieron una muestra de sustancia del útero y el ADN sí concordaba con el de las hijas. Es decir, Lydia tenía 2 formaciones de ADN en su cuerpo, ya que al comprobar las muestras de pelo y piel junto con la del útero, determinaron que eran 2 grupos de ADN diferentes. Resultó que durante la gestación,
La parte que Lidia absorbió de su mellizo no nacido también se trataba de células germinales, las cuales formaron todo su órgano reproductivo. Lo más curioso, significando que aunque haya tenido más hijas, según las pruebas de ADN, ella nunca habría tenido resultados de maternidad positivos. Espero que hayas entendido toda esa explicación del ADN, espero no haberme confundido mucho. Pero así es como un hombre que nunca nació tuvo un hijo. Y así es como una mujer que nunca nació tuvo 3 hijas. Las conclusiones te las dejo a ti. Eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Y escribe qué te pareció en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas. Suscríbete y nos vemos en la próxima ocasión.